Mi novia quedó embarazada, pero el hijo no era mío, y lo sabía desde el principio. Cuando la prueba dio positiva, supe que ese hijo no era mío. No necesitaba pruebas genéticas, fechas ni explicaciones. Lo supe porque hacía meses que no teníamos sexo. Porque mi relación con Sofía ya no era una relación, sino una rutina disfrazada de compromiso, porque aunque dolía admitirlo, llevábamos más tiempo evitándonos que amándonos. Pero ahí estaba ella, llorando, abrazándome, temblando. Me miraba como si lo supiera todo, o como si esperara que yo lo supiera, y aún así me quedara. Y lo hice. Me quedé. Por cobarde, por costumbre, por esa parte rota de mí que cree que si amas a alguien, incluso cuando te rompe, te quedas a recoger los pedazos. Sofía y yo llevábamos 3 años juntos. Nos conocimos en una fiesta universitaria, de esas donde nadie se escucha, pero todos fingen conectar. Ella no era como las demás, o al menos eso creí. Leía Cortázar, odiaba la Navidad y hablaba como si el mundo le debiera algo. Me pareció fascinante. Al principio todo fue caótico pero dulce. Nos mudamos juntos al año, compartimos gastos, gatos y domingos de resaca. Pero también compartimos heridas no sanadas, traumas sin nombre y silencios que pesaban como ladrillos. Hace casi un año todo empezó a cambiar. Las peleas se hicieron más frecuentes. Por cosas pequeñas. La basura, los platos, las miradas, la tensión. Ya no había ternura, solo acuerdos tácitos para sobrevivir el día. Sofía empezó a salir más con sus amigas. Volvía tarde, a veces no volvía. Decía que se quedaba con Camila. Y yo dejé de preguntar. Me metí en el trabajo, en las rutinas, en cualquier cosa que evitara mirarnos de frente, porque sabíamos que si lo hacíamos, todo se rompería. Hasta que una noche me despertó llorando. Eran las 3:14 a.m. Lo recuerdo porque el reloj digital parecía burlarse de mí. «Tenemos que hablar», dijo con voz quebrada. Me senté en la cama. Imaginé 1000 escenarios: enfermedad, infidelidad, ruptura. «Estoy embarazada», dijo. Me tomó un segundo reaccionar. Mi cerebro quiso engañarme, buscar una lógica alternativa, pero mi cuerpo ya sabía la verdad. «¿Estás segura?», asintió. Lloraba sin parar. No era un llanto de alegría, era culpa, desesperación. Y en ese instante sentí un dolor sordo, como si mi pecho se hundiera lentamente. No dije nada por unos segundos. «¿Es mío?», pregunté con la voz más firme que logré reunir. Silencio. Un silencio largo, definitivo. Bajó la mirada. No dijo sí, no dijo no, y esa fue la respuesta. A partir de ese día entramos en una especie de limbo emocional. Vivíamos en la misma casa, pero como dos desconocidos que se deben favores. Ella seguía llorando mucho, yo trabajaba más de la cuenta, ninguno hablaba del elefante en la habitación, el embarazo. Intentó justificarlo alguna vez. Dijo que fue una noche, que se sentía sola, que no sabía cómo pasó, que fue estúpida, que me amaba. Y yo le escuchaba. A veces la consolaba. No porque creyera en sus palabras, sino porque quería creer que aún había algo en ella que no me mentía. El padre biológico, según dijo, no lo sabía. Ni siquiera se hablaban. Había sido con alguien con quien tuvo un desliz durante una de esas noches en las que no volvió a casa. Le pregunté si planeaba decírselo. Me dijo que no. Que era mi decisión si quería estar o no. Que ella quería que ese hijo fuera mío. Pero yo sabía la verdad. Y esa verdad me estaba matando. Pasaron semanas. El embarazo avanzaba. Las ecografías llegaron. Vi el feto moverse. Escuché su corazón. Una parte de mí se quebraba cada vez más. ¿Cómo podía estar en esa sala viendo crecer una vida que no era mía, fingiendo ser feliz? Pero otra parte empezaba a pegarse. A la idea, a la posibilidad, a ese pequeño ser que no tenía la culpa de nada. Sofía se mostraba distinta, más humana, más real. A veces sonreía de verdad, me tocaba el brazo, me pedía que le hablara a su vientre. Era un teatro, pero uno que dolía menos que la realidad. Y yo era buen actor. Mi familia no sabía nada, sus padres sí. Ellos me miraban con una mezcla de compasión y complicidad, como si supieran, pero agradecieran que yo hiciera el papel del padre modelo. Hasta que una tarde, en un almuerzo con sus padres, su madre dijo: «Eres muy valiente, Rodrigo, no muchos hombres harían lo que tú haces». Me atraganté con el arroz. Sofía la miró como si la hubiera apuñalado. Su padre la tomó de la mano. El silencio se volvió insoportable. Esa noche le pedí explicaciones. Ellos saben que no es mío. No lo saben, pero lo intuyen,
y están agradecidos de que estés aquí. ¿Y tú, estás agradecida? No respondió. La respuesta llegó semanas después, y no en palabras. Volví temprano del trabajo. No quise avisar. Quería sorprenderla. Tenía la absurda idea de llevarle flores. Quería que algo en este infierno tuviera un gesto de ternura. Cuando abrí la puerta, la encontré hablando por videollamada. No se dio cuenta. Estaba en el sofá con el celular frente a ella, sonriendo. Te juro que a veces creo que sospecha, pero sigue aquí. Lo sé, no me preguntes por qué. Es como si necesitara fingir que todo está bien. Mi mundo se detuvo. Salí sin que me viera. No podía respirar. La noche en que escuché a Sofía en aquella videollamada, algo dentro de mí se apagó. Fue como si la última chispa que aún sostenía esa ficción muriera sin hacer ruido. Ya no había espacio para excusas ni para ternura fingida. Ya no era dolor. Era vacío. No volví a entrar a casa. Caminé sin rumbo por la ciudad durante horas. Me senté en una plaza a ver cómo la vida seguía para los demás. Parejas paseando, niños jugando, ancianos discutiendo de política, y yo ahí, como un cadáver con el corazón latiendo por inercia. No le hablé esa noche, ni la siguiente. Dormí en la casa de un amigo con una excusa vaga. Problemas en la casa. Pero sabía que tarde o temprano debía volver. O enfrentar, o romper. Volví al tercer día, no porque quisiera, sino porque necesitaba mis cosas. Pero cuando abrí la puerta, Sofía estaba en el suelo, llorando. El living parecía un campo de batalla emocional. Ropa tirada, papeles rotos, un par de platos rotos en la cocina. ¿Dónde estabas?, preguntó entre sollozos. ¿De verdad quieres que te conteste eso? Me miró. Supo que lo sabía. Se acercó como si aún quedara algo que salvar. Rodrigo, por favor, no es lo que piensas. ¿No? Porque lo que pienso es que mientras yo me convencía de criar un hijo que no era mío, tú le contabas a alguien más que todo era una farsa. ¿Quieres corregirme? No dijo nada. Solo lloraba. Su panza ya era visible. Una curva suave e irrefutable. Y eso lo hacía aún más desgarrador. ¿Quién fue? No importa. Para mí, es todo. Fue una vez, te lo juro. No significa nada. Significa todo. Porque yo seguí aquí, porque te cuidé, porque intenté creer. No me pediste que lo hicieras. Ahí se quebró aún más fuerte que el corazón. Porque tenía razón. Ella nunca me obligó a quedarme, pero lo hizo fácil. Dejó que yo llenara los huecos, que cargara con la culpa, con el silencio, con la duda. Esa noche dormí en el sofá. Al día siguiente empecé a buscar dónde mudarme. Contarle la verdad a mi familia fue otro infierno. Mi madre, que ya había tejido sueños con su primer nieto. Mi hermana, que me decía, aguanta un poco más, tal vez las cosas mejoran. ¿Cómo explicas que fuiste parte de una mentira, sabiendo que lo eras? Mi padre, en cambio, fue brutalmente claro. Te dejaste usar, y eso no se perdona fácil. Lo odié por decirlo, pero también lo entendí. Me mudé en menos de una semana. Un monoambiente frío, sin alma, pero mío. Dormía mal, comía peor, y el silencio se volvió mi única compañía estable. No respondí más mensajes de Sofía. No abrí sus correos. Pero tampoco podía dejar de pensar en ella, en el bebé, en todo lo que casi fue. Pasaron los meses. Ella siguió con el embarazo. Me enteraba por terceros, por las redes, por la vida que insiste en recordarte lo que quieres olvidar. Vi una foto de ella con la panza grande. Sonreía. Parecía feliz. Y eso me partió en dos. Una parte me odiaba por seguir extrañándola, la otra parte me odiaba más por no poder odiarla por todo. Un día, casi 5 meses después, me llegó una carta. No un correo, una carta, escrita a mano. Era de Sofía. Decía que había tenido al bebé, que era un niño, que estaba sano, que lo llamó Matías. Me contaba que el padre biológico nunca supo, que nunca planeaba decírselo, que su familia lo apoyaba, que todo estaba bien. Y al final escribió algo que todavía me cuesta digerir. Sé que lo que hice fue imperdonable, pero también sé que sin vos, este hijo no estaría vivo. Porque fuiste tú el que me sostuvo cuando ni yo podía con mi culpa. Este hijo no es tuyo, pero también es gracias a vos. Leí esa carta decenas de veces, me enojé,
Lloré, reí con rabia y después la guardé. No porque quisiera perdonarla, sino porque quería recordar que aunque en medio de una traición, fui humano. Fui bueno, fui más de lo que ella merecía. Pasó casi un año después. No volví a verla, no la busqué. Pero a veces sueño con un niño que no conozco, que me mira y me dice, papá, con la voz de una vida que no fue. Y despierto con el corazón en la garganta. Tal vez un día lo conozca, tal vez no. Pero si algún día ese niño preguntó por mí, espero que alguien le diga que hubo un hombre que lo quiso incluso antes de que naciera, aunque supiera que no era suyo. Los meses pasaron, y con ellos los rastros más evidentes de Sofía comenzaron a desaparecer de mi vida. Tiré su cepillo de dientes, regalé el mate que usábamos los domingos, borré sus fotos, bloqueé su número, pero lo que no pude borrar fue esa sensación constante de que algo mío había quedado detenido en el tiempo. Como si la versión de mí que creyó, que esperó, que se aferró al amor, hubiera quedado atrapada en aquella casa con ella, y con un hijo que nunca sería mío. Volví a terapia. Al principio no hablaba mucho. Solo iba, me sentaba y miraba el reloj. Mi terapeuta decía que a veces sobrevivir es hablar en silencio, que el cuerpo siga adelante, pero el alma camina detrás, más lento, y que hay que esperar a que se reencuentran. Yo solo quería dejar de sentir que vivía a medias. Comencé a reconstruirme desde los pedazos más mínimos. Cambié de trabajo, cambié de barrio, empecé a salir con nuevos amigos. Nada espectacular, solo almuerzos, cervezas, alguna risa robada. Una noche conocí a Valentina. No fue amor a primera vista, pero fue algo mejor. Paz. Ella no me exigía que fuera fuerte. No necesitaba que fuera su salvador. Solo quería que fuera yo. Y eso, yo no sabía bien quién era ya. Me tomó meses contarle mi historia. Siempre evitaba el tema, como si revelarla hiciera que todo volviera a doler. Pero una tarde de otoño, en una caminata sin rumbo, le dije todo. Sin adornos, sin dramatismo, solo la verdad cruda. Valentina no dijo nada por varios minutos. Luego me tomó la mano y dijo, no sé si admiro más que te hayas quedado o que te hayas ido. Esa frase me acompañó mucho tiempo. Casi 2 años después del nacimiento de Matías, recibí un correo. Era de Camila, la mejor amiga de Sofía. Lo abrí con una mezcla de miedo y curiosidad. Rodrigo, no sé si querés saber esto, pero Sofía está enferma. Hace meses le detectaron una enfermedad autoinmune complicada. No me pidió que te escribiera. De hecho, probablemente me mataría si lo supiera. Pero pensé que merecía saberlo. No supe qué sentir. Llevaba tanto tiempo intentando dejar atrás todo eso, que de pronto la vida me decía, no terminaste aún. Pasé días sin responder. Luego, contra todo instinto, escribí. Gracias por decirme. No sé si voy a hacer algo con esta información, pero gracias. Y la dejé ahí. Pero esa noche no dormí. No podía dejar de pensar que, más allá del dolor, Sofía había sido alguien que me marcó, que no podía desearle mal, que tal vez necesitaba ayuda y nadie se la ofrecía, que tal vez, solo tal vez, necesitaba un cierre de verdad. La visité 2 semanas después. Fue ella quien abrió la puerta. Estaba delgada, con los ojos más grandes y un pañuelo en la cabeza. Me miró como si viera un fantasma. Rodrigo, ¿qué haces acá? Me enteré. No vengo a reclamar nada. Solo... no sé. Quería saber si estabas bien. Se le llenaron las lágrimas. Me invitó a pasar. Matías no estaba. Estaba con sus abuelos. Me ofreció té. Charlamos como 2 extraños con historia. Me contó sobre su enfermedad, su tratamiento, su miedo. Yo no juzgué, solo escuché. Y al final, antes de irme, me dijo algo que no olvidaré jamás. Fuiste el único hombre que me vio incluso cuando yo no me soportaba a mí misma. Y me fallé. Pero me salvaste más de una vez. Quiero que lo sepas. Asentí. No necesitaba más. Esa fue la última vez que la vi. No porque muriera, siguió luchando y mejorando, sino porque finalmente ambos entendimos que habíamos sido parte de algo que no debía durar,
pero que tampoco debía olvidarse. Hoy a veces me pregunto por Matías, si será alto, si tendrá su sonrisa. No lo busco, no interfiero, pero si un día me busca, estaré. Porque aunque ese hijo no fue mío por sangre, sí lo fue, por un tiempo, en el corazón. Pasaron unos años desde aquella última conversación con Sofía. No fue el épico que uno espera cuando imagina cómo va a cerrar un ciclo. No hubo gritos ni reconciliaciones, y tampoco palabras definitivas. Solo una tarde gris, una charla serena y un adiós tácito, cargado de cosas que ya no hacía falta decir. No supe más de ella. No pregunté por Matías. Me prometí a mí mismo que no iba a ser uno de esos hombres que espían vidas ajenas desde lejos. Necesitaba vivir la mía, sin volver la vista atrás todo el tiempo. Y sin embargo, nunca pude dejar de sentir que algo mío estaba allá, en otra casa, en otro universo. Había días en los que me levantaba con la sensación de que alguien me había llamado en sueños, o en los que escuchaba una risa de niño en la calle y sentía un nudo en el pecho, como si el eco de una paternidad que no fue me siguiera susurrando que no todo había terminado. Valentina, mi pareja actual, sabía todo, siempre lo supo. A veces me preguntaba si aún pensaba en Matías, y yo no mentía. No todo el tiempo, pero sí, a veces. Ella nunca se puso celosa ni incómoda. Me decía que había algo noble en haber querido tanto a alguien que no te debía nada. Y quizás por eso me quedé con ella. Porque no me pedía que borrara mi pasado, solo que no me quedara atrapado en él. Fue Valentina quien me impulsó a hacer algo que nunca había considerado seriamente: voluntariar. Me decía que siempre hablas de cuidar, de proteger. ¿Por qué no usas eso para alguien que sí lo necesita ahora? Me uní a una organización que acompañaba a niños en situación de vulnerabilidad. No como figura paterna, pero sí como guía, como referente. Y ahí fue donde conocí a Benjamín. Tenía 8 años, una energía incontrolable y un miedo brutal a quedarse solo. Nadie en su familia podía, o quería, hacerse cargo de él. Su historia era dura, más dura de lo que cualquiera a esa edad debería haber vivido. Y sin embargo, me abrazó la primera vez que lo llevé a la plaza, como si su cuerpo reconociera algo en el mío, como si las ausencias de ambos se hubieran saludado en silencio. Pasé meses yendo a verlo. Jugábamos, hablábamos, a veces solo nos sentábamos a ver los autos pasar. Nunca me preguntó por mi vida, y yo no le conté la historia de Sofía ni de Matías, pero un día me dijo algo que me desarmó. Ojalá fueras mi papá. No supe qué contestar. No podía hacerlo, no debía. Pero dentro mío algo se acomodó. Y entonces lo entendí. No se trata de quién engendra a quién. Se trata de quién se queda, de quién cuida, de quién enseña a existir. Volví a soñar con Matías una noche. En el sueño tenía unos 5 años. Me daba la mano, me decía, ¿me llevas a ver los peces? Y corríamos hacia un lago que no conocía. Cuando desperté, sentí una paz extraña, como si algo se hubiera cerrado o al menos aflojado. Ese día, en un arrebato, escribí una carta. No tenía destinatario claro. No pensaba enviarla, solo necesitaba sacarla de mí. No sé si algún día sabrás que existí. Tal vez crezcas pensando que tu vida empezó en brazos de alguien más. Y está bien. Pero si alguna vez llegas a sentir que algo falta, que algo no cierra, quiero que sepas que hubo un tiempo en el que, aunque no eras mío, te soñé como si lo fueras. Y que te quise con miedo, con rabia, pero también con ternura. Que no siempre el amor se queda donde nació. A veces solo pasa y deja huellas que nadie ve. Guardé la carta en una caja con otros recuerdos. Unas fotos viejas, el llavero que me regaló Sofía en nuestro aniversario y una copia de la ecografía que nunca quise tirar. No lo hice por nostalgia, lo hice para recordarme que viví, que dolió, pero que también fui alguien capaz de amar, incluso cuando todo me empujaba a no hacerlo. El tiempo no borra las cicatrices, solo las suaviza hasta que se vuelven parte del paisaje. Y aunque la historia con Sofía y Matías parecía estar archivada, la verdad es que nunca dejó de latir en un rincón silencioso de mi vida. Con los años aprendí a convivir con esa ausencia, no como una herida, sino como una marca, algo que me recordó todos los días que fui parte de algo que no se ve, que no se nombra, que no tiene lugar en los álbumes de fotos, pero que existió igual. Valentina y yo seguimos creciendo juntos. No tuvimos hijos,
No porque no quisiéramos, sino porque nunca se dio. Y curiosamente, no lo sentimos como una falta. Nuestra vida se construyó sobre otras bases, sobre el respeto, la paciencia y algo más raro, la voluntad de no querer completarse con nada externo. Un día, mientras preparábamos la cena, Valentina me preguntó si alguna vez me había arrepentido. ¿De qué?, le dije. De haber estado con Sofía, de quedarte, de irte, de todo eso. Pensé unos segundos. No. Me dolió, sí. Me rompió. Pero también me enseñó cosas que nadie más me podría haber enseñado. ¿Cómo cuáles? Como que el amor no siempre es justo, que a veces sos el que da todo y no recibe nada. Pero eso no te hace menos valioso. Me enseñó que puedo amar incluso sin garantía, sin contrato, sin sangre de por medio. Me enseñó que no necesito ser padre para saber cuidar. Ella sonrió, y yo también. Un par de años después recibí un mensaje inesperado. Era un correo con un asunto que me dejó helado. Sobre Matías. Lo abrí con las manos temblando. Era de Camila. No nos hablábamos desde aquella tarde lejana. El mensaje era corto, pero cada palabra pesaba como plomo. Hola, Rodrigo. No sé si este es aún tu correo. Matías tiene 7 años, y hace unas semanas preguntó por vos. Le conté lo que fue verdad, que hubo un hombre que estuvo conmigo cuando más lo necesitaba, que lo quiso incluso sin saber si debía. No te escribo para pedirte nada, ni visita ni compromisos, solo para decirte que te recuerda, aunque nunca te haya conocido. Que su segundo nombre es Rodrigo. Que espero que estés bien. Sofía, no supe si llorar, si reír, si responder. Me senté en silencio mirando ese correo una y otra vez. Durante años, me pregunté si ese niño algún día sabría que existí. Y ahora, de algún modo, sí lo sabía. Matías, Rodrigo. No contesté ese día, ni esa semana, pero eventualmente lo hice. Gracias por decirme. No esperaba eso, pero me alegra. No sé si algún día querrá conocerme, pero si lo hace, estaré. Hoy tengo casi 40. No soy padre. No lo fui nunca en el papel, pero lo fui, por un momento, en la voluntad. Y eso para mí vale tanto como una firma. Hay personas que pasen por tu vida para enseñarte lo que no sabías que eras capaz de soportar. Sofía fue una de ellas. Matías también. Y si estás escuchando esto ahora, si llegaste hasta aquí, quiero que te lleves esto. A veces el amor no es recíproco. A veces dar todo no basta. Y a veces te rompen desde donde más amás. Pero eso no significa que haya fallado. Significa que lo intentaste con todo lo que tenías. Y eso, por más invisible que parezca, siempre deja huella.